por el uso de las obras, porque aunque en la copia privada parece que eso es la regla en estos momentos, ya veremos si subsiste. Sería por cubrir el trabajo de búsqueda o la digitalización, no por el acceso. Pero, ¿por qué va a pagar el Estado? ¿Por qué vamos a pagar los contribuyentes el que se digitalicen las obras por quienes sean? Pues que lo hagan o no lo hagan, y si quieren que cobren lo que les cuesta el digitalizar, que es lo que permite la directiva. Pero, por favor, los presupuestos generales del Estado ya bastante mal están para que encima les quiera usted meter todavía más plomo. No sé si me explico. No me explico por lo que veo. Supongo que sabrá usted que uno de los enormes problemas que tenemos es que tenemos un déficit excesivo. Lo sabe usted, ¿no? Que andamos todos a la cuarta pregunta. Pregúntenles ustedes a quienes gestionan la residencia de estudiantes y verá lo que les dice. Así es que es muy mala idea lo de pensar que los presupuestos generales del Estado tienen que adoptar nuevos costes, sobre todo si se les puede atribuir legítimamente a otros sujetos, en este caso a quienes realicen las copias y las digitalizaciones. No sé si le he convencido, me temo que no. Yo, aunque estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas, pero creo que no era la orientación que él daba. Él hablaba de que si el usuario final tiene que poder al final pagar, que es lo que permite la directiva, pero de todas formas, y aunque estoy total y absolutamente de acuerdo contigo en que los presupuestos generales del Estado ya los tenemos como tenemos y no tenemos que hincharlos más, pero también es cierto que algún coste sí que va a tener que asumir estas instituciones públicas, porque estos proyectos valen dinero, es decir, ahí sí hay una gestión. Exacto. Y aquí la cuestión, por eso decía yo antes, que por mi experiencia, y sobre todo en el sector bibliotecario y de archivos y dentro de documentación, esto de cobrar por los servicios a los usuarios, hasta ahora siempre se ha visto como un sacrilegio, ¿no? Y dices, bueno, quizá haya que cambiar un poquito el chip y hacer valorar también esos costes. Sí, va en ese sentido. Pero eso no son tasas. Por favor, la palabra tasas, bórrela usted. ¿Cómo no, por favor? No, es que como veo varias preguntas, pero bueno, yo entiendo tu pregunta en ese sentido que decía Patricia. Al final es un coste y quién va a cubrir ese coste. Entonces, ahí enlazo con la segunda pregunta que hacías, que obviamente defiendo la intervención o la involucración de entidades privadas en este tipo de proyectos y de iniciativas, sobre todo porque al final lo que se tiene que crear son modelos de negocio que favorezcan a los titulares, que, bueno, desconocidos, pero que si en un momento dado se identifican, esos titulares puedan ser compensados, y también que el proyecto de digitalización en sí sea viable, y para ello es necesario que haya incentivos comerciales. Desde mi punto de vista, no sería más realista, porque si no, tendríamos que ir a lo que comentaba Patricia y el profesor Berkovich sobre quién lo paga. No sé si van a ser los presupuestos generales del Estado, si se van a cobrar las bibliotecas, pero todas esas soluciones no parece que vayan a ser las más fáciles de implementar. Sí, no. Perdón, es que no sé sus nombres, lo siento. Hola, buenas noches. Bueno, mi primera pregunta va dirigida al criterio que se ha usado en cuanto a las obras que se pueden considerar huérfanas. Se ha dicho que tienen que ser aquellas obras que hayan sido publicadas en algún estado de la Unión Europea y, si no han sido publicadas, difundidas. Pero, ¿qué ocurre con aquellas obras que sí han sido publicadas, pero a lo mejor en un país tercero, pero han sido destinadas a la difusión por el territorio europeo? Y bueno, mi segunda pregunta va un poco orientada a lo que ha comentado María, pero me gustaría que lo contestara desde un punto de vista público. ¿Por qué las entidades del sector público rechazan aprovechar la infraestructura, sobre todo multinacional, que puede tener una empresa privada como Google u otras, Amazon ha comentado antes, para que cubran este coste de digitalización, y precisamente para que las bibliotecas no se tengan que encontrar en esa tesitura de cobrar por los servicios que ofrecen? Empiezo por la segunda. A ver, yo trabajo en entidad de gestión. Una entidad de gestión es asociación de base privada que representa autores y editores, y en este caso yo hablo en nombre de los titulares. Quizá la pregunta tuya iría más dirigida a lo que son instituciones públicas como bibliotecas, etcétera. Yo no creo que las bibliotecas, etcétera, y de hecho
a una entidad de gestión tampoco nos parece mal que hayan estas joint ventures entre sector público y privado, todo lo contrario. Yo hace muchos años que llevo diciendo que las bibliotecas no tienen que hacer de editores. Sí que es verdad que las bibliotecas se encuentran con un gap muy importante, por ejemplo, con el mundo de las obras descatalogadas, pero no le corresponde a la biblioteca única y exclusivamente solucionarlo ni hacer de editora. Para eso ya existen unos interlocutores privados. Lo que sí, como entidad de gestión y como representante de titulares, lo que nosotros sí decimos es que participe quien quiere, pero respetando los derechos de un titular, planteando remuneraciones justas, etcétera. De ahí mi crítica inicial en mi intervención, que lo que no nos ha agradado de cómo se ha planteado la directiva es que se ha dicho o se ha planteado desde el punto de vista de decir, para que esto sea viable tengo que ahorrar. Y la única forma de ahorrar, ¿cuál va a ser? Ahorrándome cualquier tipo de remuneración previa a posibles titulares afectados. Es decir, se empieza... A mí, el otro día escuchaba a la COE diciendo otra vez eso de que el problema del mercado laboral es la regulación laboral. Dices, esto no, ¿eh? O sea, parece que las leyes que se hacen para defender al trabajador son las que impiden que tengamos trabajo. Pues con la propiedad intelectual este discurso se empieza a hacer desde hace muchos años. El problema de los proyectos no saben, porque claro, la ley de propiedad intelectual, la regulación de la propiedad intelectual, oiga, no, hay una protección al titular y de la misma forma que se asumen que esos proyectos tienen una serie de costes y que nadie los discute, nadie discute que la tecnología tiene un precio, etcétera, etcétera, no me discuta usted que el contenido tiene un precio y que por tanto tienen que ser justamente compensados esos titulares. A esa sería mi crítica, pero no en absoluto que no puedan participar instituciones de carácter privado, todo lo contrario, si respetan y se parte de un concepto de respetar los derechos del titular, puede participar cualquier tipo de institución. Y respecto a la pregunta, discúlpame, la primera, pero ya no me acuerdo. Sí, que cuando son para, digamos, obras difundidas por primera vez en estados ajenos a la Unión Europea. ¿Qué quedan con esas obras? Es una pregunta, porque la directiva lo que dice es, o sea, se refiere a quién realiza la búsqueda, por tanto, quién es capaz de determinar si una obra es huérfana o no. La regla general es que la búsqueda la tiene que realizar una institución de aquel Estado miembro en el que por primera vez se haya llevado a cabo la publicación o divulgación. Claro, esto está pensado para mercado de Unión Europea. Una de mis dudas, que por ejemplo no sé cómo se va a resolver, es que dice, en el momento en que una obra huérfana, yo soy una biblioteca en España, determino que una obra es huérfana y la pongo accesible a través de Internet, tiene que ser accesible a todos los Estados de la Unión. Pero puede serlo a todos los Estados de la Unión.